ahora vamos a lo que es la Cena del Señor. Es un estudio, esto no tiene sino 8 o 9 diapositivas, muy largo, pero es importante que veamos cuál es el aspecto. Ahora, sabemos que bíblicamente hay dos pasajes en la Biblia que hablan sobre la Cena del Señor, que son los que están reseñadas en los evangelios sobre la última cena cuando Jesús estuvo con los discípulos, y está el pasaje de 1 Corintios donde Pablo enseña sobre la Cena del Señor. Solo que aquí, aparte de que enseña sobre la Cena del Señor, también hace una serie de recomendaciones o correcciones a la iglesia por el hecho de no tomar bien la Cena del Señor, cosa que no hizo Jesús en la Santa Cena. Entonces, claro, es un pasaje un poquito más completo en el sentido de que habla sobre la celebración de la Santa Cena, pero también de algunas cosas o algunos requisitos que exige Dios con respecto a la toma de la Santa Cena, ¿no? O de la Cena del Señor. Entonces vamos a leer el pasaje, ¿verdad? Principal. Vamos a 1 Corintios, ahí lo tenemos apuntado, capítulo 11, versículos del 23 al 33. Y dice allí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Pero entonces, en los versículos subsiguientes, que es lo que hay un vacío en los evangelios, porque Jesús no habló sobre este aspecto. Entonces, él aquí hace una advertencia a la iglesia de Corintios, que es para toda la iglesia también, que es la manera en que se debe tomar, o sea, las condiciones en que la persona debe tomar la cena. Y dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa, seguimos en el 27, del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, y aquí está lo importante, que Pablo hace en la observación, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, está diciendo que hubo personas que de alguna manera tomaron las santas o las cenas del Señor de alguna manera en la iglesia de Corintios de manera indigna y enfermaron y algunos hasta murieron por haberla tomado de manera indigna. Entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ahí dice, debemos primero revisarnos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Vamos a dejarlo hasta, bueno, el 33 dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Otra cosa que habla allí es de que tienen que haber, ahí se está refiriendo a una comunión de la iglesia, de todos los hermanos, no de que alguien se adelante a la cena o sea, unos tomen la cena primero y otros después, sino que todos tomen en conjunto, en comunión, en coinonía, la cena. O sea, se está refiriendo a eso en ese último versículo, ¿no? Entonces, primero, la cena del Señor, en su significado y práctica, es un memorial solemne y una proclamación del sacrificio de Cristo y un recordatorio de la unidad de la iglesia, por lo que decíamos en el último versículo que citamos allí. Una señal también de ¿qué? Del nuevo pacto. Del nuevo pacto, que es ¿en qué? En la sangre, en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Y una anticipación, porque también lo hemos leído allí, de el regreso de Cristo, porque dice, anunciáis, la muerte del Señor anunciáis, pero también
su regreso. ¿Me entienden? Entonces, cuando celebramos la Santa Cena, estamos primero recordando, sí, el sacrificio que Él hizo por nosotros y por nuestros pecados, pero también recordando que Él vuelve, que Él va a venir. Amén. Vamos ahora al contexto histórico y literario. El problema, y por eso es importante este pasaje de Corintios, es que en Corintios, Pablo de Tarso se dirige a la iglesia de Corintios en una comunidad que estaba marcada por divisiones. Fíjense que aquí estamos a la altura del capítulo 11, pero cuando vemos todo desde el capítulo 1, recuerden una cosa, siempre volvamos y recordemos una cosa. Aunque nosotros dividimos la Biblia en capítulos, realmente esta era una carta que no estaba dividida así, de esa manera, en capítulos, sino que desde el principio de la carta, Pablo había estado exhortando y corrigiendo a la iglesia una serie de prácticas, e inclusive, aquí estamos en el 11, pero si seguimos leyendo, vemos que después va a corregir sobre los dones, el uso de los dones, porque había un mal uso de los dones dentro de la iglesia, todo eso él lo corrige. También alguna serie de pecados que estaban practicando algunos miembros de la iglesia, él lo manifiesta ahí en la carta y lo corrige. Entonces, había unos abusos también en esta parte de la práctica de la Cena del Señor. En capítulo 11, en los versículos de 17 al 34, el apóstol corrige específicamente los abusos durante la Cena del Señor, una situación que era grave porque algunos miembros comían y bebían en exceso. Otra cosa, porque claro, nosotros hoy de manera simbólica en la iglesia lo hacemos y que, bueno, hacemos un pedacito de pan más o menos igual para todos, una porción de vino que es igual para todos en la iglesia. Pero ¿qué pasaba en Corintios? Que habían algunos que comían y bebían en exceso mientras otros comían en menor cantidad, ¿no? Esa era él está ahí tratando de corregir que tenía que ser en una condición de igualdad entre hermanos, ¿no? Entonces la situación era grave porque algunos miembros comían y bebían en exceso mientras otros quedaban inclusive sin participar, desvirtuando completamente el propósito espiritual de este sacramento sagrado, ¿eh? Bueno, ahí reseña simplemente el autor es Pablo, los destinatarios por supuesto la iglesia de Corintios, pero siempre que veamos estas cosas, tenemos que buscar siempre, cuando leemos la Biblia, siempre tenemos que buscar una aplicación práctica para nuestra vida y también para la iglesia. O sea, si vemos, o sea, hay unas correcciones que hizo Pablo a la iglesia, pero esas correcciones también pueden venir a nosotros. Tenemos que verlo así. No simplemente, mira, Pablo corrigió ahí a la iglesia así, pero ¿qué me dice a mí la palabra del Señor para mí o como iglesia para nosotros? También corrige la iglesia, porque podemos estar cayendo en las mismas cosas, y por eso es que la Biblia habla de un espejo. O sea, Pablo en alguna de sus cartas habla de que la palabra de Dios es un espejo. ¿Por qué? Porque en ella nos podemos ver reflejados, tanto como creyentes, cada uno de nosotros individualmente, y también como iglesia colectivamente, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. La institución del pan. Eso está en los versículos 23 y 24, ¿verdad? Ya ahí vemos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, y lo mismo que practicaron todos los apóstoles, también junto con Jesús en la Santa Cena. Primero, Pablo afirma una cosa allí: haber recibido del Señor mismo, probablemente por revelación directa, ¿no? Porque se supone que cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor, ya el Señor había resucitado, pero también había sido elevado, ya estaba ascendido a los cielos. Sin embargo, él recibió lo mismo que los otros apóstoles que sí convivieron con Jesús, ¿no? Una prueba de ello, pues Gálatas 1:12. Para los que apuntan, busquen allí, y es una concordancia de lo que está afirmando allí el pasaje. Después, que la institución de la Santa Cena y de la institución del pan tiene un contexto solemne, porque dice la noche que fue entregado. O sea, esa misma noche en que él cenó, luego fue a Getsemaní a orar, y allí, esa misma noche, fue entregado a los fariseos, ¿no? Que fueron los que después le entregaron a Roma.
Enfatiza la gravedad del momento de traición y de sufrimiento de Jesús, ¿no? Otra cosa, el simbolismo del pan, que esto creo que es el punto más importante de lo que es la institución del pan. El simbolismo del pan. Al partir el pan, indica un sacrificio. Este es mi cuerpo. Usa un lenguaje simbólico de lo literal, o sea, de lo que, cómo fue el cuerpo de Jesús quebrado, roto por causa de nosotros, de nuestro pecado. Eso es lo que simboliza el pan. Y ahora, cuando él dice, toma esto en memoria de mí, como un recordatorio participativo de la obra que él hizo redentora en la cruz del Calvario, por nosotros. Amén. Todo, recuerden, hubo un estudio donde yo hablé del tipo y antetipo, ¿recuerdan? El tipo era lo que mostraba lo que había de ser finalmente, y el antetipo era lo que realmente revelaba la Escritura, ¿no? Por ejemplo, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablaban sobre los sufrimientos de Jesús, dónde iba a nacer Jesús, cómo iba a ser perseguido, una serie de declaraciones proféticas que están en el Antiguo Testamento y que todas ellas se cumplieron en Jesús y en su vida y en su manera de morir, todo, ¿verdad? Todas esas cosas eran el tipo, pero el antetipo fue lo que ejecutó Jesús y vivió Jesús, cumplido en él mismo, ¿no? Eso es el antetipo, ¿no? Igual pasa aquí. O sea, el pan, símbolo de que su cuerpo iba a ser quebrado. El tipo, el pan. El antetipo, el cuerpo de Jesús, que fue partido y fue, bueno, molido por nuestros pecados, como dice Isaías 53, ¿no? Siguiente, la institución de la copa. Bueno, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces. Fíjense que no hay una limitación para tomar la cena, sino que se puede hacer de manera, ¿qué? Periódica, ¿no? Todas las veces que la beberé en memoria de mí. La copa simbólica, ¿verdad? Como si representa la sangre derramada de Jesucristo en la cruz por nosotros. Y ahí está hablando de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el viejo pacto, que era, creo que la semana pasada en mi predicación también hablé algo de esto. El viejo pacto era un pacto de obras que representaba la ley, el cumplimiento de una serie de normas. Pero ¿qué pasaba? Que la ley es buena, como dice Pablo en Romanos, pero que no tiene poder para quitarnos a nosotros el pecado. La ley en sí no nos quita el pecado, sino que nosotros debemos obedecer eso, pero eso no quita el pecado. En cambio, que este pacto, que fue anunciado por Jeremías, también hay una referencia allí a Jeremías 31, 33 y 34, donde por medio de Jeremías Dios habló diciendo, pero yo haré un nuevo pacto con ustedes, donde ¿qué? Yo sembraré esta palabra en vuestros corazones. Me estoy refiriendo a eso. Esa referencia de Jeremías 31, capítulo 31, versículos 31 al 34, está hablando de eso. De que en un futuro, Dios mismo iba a hacer un nuevo pacto con su pueblo, en el cual ya no era algo que el hombre se forjara, una salvación o una necesidad de limpiar sus pecados, sino que el pecado iba a ser limpiado por un nuevo pacto, por la instauración, primero de la venida de Jesús y luego del Espíritu Santo, que es el que convierte y regenera al hombre, ¿no? Que es el que instaura en el hombre por medio de la proclamación de la palabra, la locura de la predicación del Evangelio, como dice Pablo, ¿verdad? Que se instale en nuestros corazones y en nuestra mente. A eso se está refiriendo ahí en Jeremías 31, ¿verdad? Entonces es un pacto que es de gracia, sellado ¿con qué? Con la sangre de Jesús. Ahí está el simbolismo de la copa, ¿no? Y reemplaza la Pascua, que era ese pacto que hizo Dios cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Que era una liberación, sí, del pueblo de Israel, pero una liberación física, no espiritual. El pueblo de Israel salió físicamente de Egipto a la tierra prometida, pero eso no... Salió de la esclavitud física, pero no de la esclavitud del pecado, ¿no? Y sabemos todo lo que pasó en el desierto con ese pueblo y cuántas veces fueron castigados por Dios por causa de qué, de que no tenía poder sobre el pecado,
las leyes que inclusive después le dio Dios por medio de Moisés. Ahora, tiene una dimensión proclamativa la cena del Señor cuando la hacemos. O sea, estamos proclamando, ¿verdad? Versículo 26. La muerte del Señor anunciáis, dice allí. Así pues que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, y la promesa de regresar, ¿no? Pero estamos anunciando este nuevo pacto, estamos anunciando, oye, que ahora estamos, ¿verdad?, en un mejor pacto, como dice Hebreos también, un nuevo pacto y un mejor pacto, ¿verdad? Y aquí hay como una línea de tiempo. En el pasado, ¿verdad?, la muerte de Cristo, el sacrificio en la cruz. En el presente, la vida en la iglesia, la proclamación continua del Evangelio, da testimonio de eso, lo que se celebra en la iglesia, y el futuro, la esperanza de que hasta que Él venga, ¿no? Esperanza, es una esperanza, como dicen los teólogos, una esperanza escatológica. ¿Por qué? Porque escatología tiene que ver con los hechos que van a suceder a futuro y el cumplimiento futuro de aún estas profecías que tienen que ver con la segunda venida. Amén. Siguiente, advertencia, y aquí lo importante, ¿por qué es más completa esta enseñanza? Porque aquí Pablo está hablando de una serie de advertencias de no tomar bien la Santa Cena. Eso está entre los versículos 27 y 29, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo. ¿Qué significa ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor? Bueno, uno, participar indignamente significa, no se refiere a ser indigno como persona, sino en participar de manera irreflexiva, egoísta e irrespetuosa, que era lo que pasaba en Corintios. ¿Por qué era irrespetuosa? Porque venían algunos y tomaban de la cena del Señor y no dejaban para otros. Por ejemplo, llegaban algunos y comían del pan y no quedaba para otros miembros de la iglesia. Oye, está mal eso. Tiene que haber para todos. Eso tiene que ver con la manera irrespetuosa. Egoísta también. En el sentido de que algunos tomaban más vino que otros miembros. Wow, eso no podía ser. Y por supuesto, irreflexiva, porque al tomarse, nosotros tenemos primeramente que ponernos a cuenta con el Señor. Que este es un punto clave. O sea, no es que no debemos tomar la Santa Cena, sino que cuando hagamos la Santa Cena, primero nos pongamos a cuentas con el Señor, porque ¿qué pasa? Siempre pecamos, ¿o no? Dice Juan que el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Entonces, significa que para el momento en que tomamos la Santa Cena, debemos primero, previo, no es que nos neguemos no a tomar el vasito de vino, el pedacito de pan, sino que previo a eso, primero nos pongamos a cuentas con el Señor, reconociendo que hemos pecado. Esto en el mundo católico, ¿qué era? En el mundo católico era que había que confesarse con el cura y después podían ir las personas a tomar la hostia, el vino no, pero por lo menos la hostia, el vino solamente el cura. Fíjense, esa es una cosa que... sí, pero fíjense que el cura no compartía el vino, ¿no? Imagínate el cura compartiendo el vino con toda la iglesia. Entonces, pero sí compartían las hostias, que era un símbolo del pan, ¿no? Del cuerpo de Cristo. ¿Ah? Entonces, pero ahí también, inclusive, fíjense, viéndolo desde el punto de vista, analizando el punto de vista católico, vemos que inclusive es egoísta y irrespetuoso. ¿Por qué? Porque el cura solamente está dando el pan, pero el vino no. ¿Verdad? En cambio que aquí nosotros, como hermanos, sí celebramos de manera equitativa, cada quien su pedacito de pan, cada quien su porción de vino, y celebramos. Pero tenemos que tener en cuenta que no se puede ser de manera irreflexiva. Irreflexiva es que tenemos que interiorizarnos, saber que hemos pecado, ponernos a cuentas con el Señor antes de tomarlo. Y punto. No es que no lo tomes. Segundo, pruébese cada uno a sí mismo. Es eso, un llamado a la autoexaminación para no excluirse, sino para acercarse, pero con reverencia. Amén.
Otra cosa, sin discernir el cuerpo, dice allí, tiene un doble sentido. Uno, discernir el cuerpo de Cristo, que es el pan, pero también el cuerpo de Cristo, que recordemos que ¿qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia también es cuerpo de Cristo. Ahí hay, o sea, es de manera individual, pero también de manera colectiva. Porque nosotros como iglesia somos también el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no puede estar con dolencias, ¿no? Tiene que estar completo, ¿no? Completo me refiero en esto de estar autoexaminado y presentarse a esta cena con las precauciones de vida, vamos a decir, o las prevenciones de vida como cristianos, que es ponernos a cuentas con el Señor para luego tomarla. Entonces, consecuencias del abuso. Pablo allí habla, hacia el final, Pablo interpreta que las enfermedades y las muertes que hubieron en Corintio fueron una disciplina del Señor, pero no un castigo final. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que enfermaron y murieron no necesariamente fueron condenados al infierno, pero sí tuvieron una consecuencia por sus pecados por tomar indignamente la cena del Señor. A eso es que Él está, sino una corrección paternal, como Dios, como Padre, con un propósito ¿qué? Redentor, siempre con un propósito redentor, ¿no? La disciplina, corrección amorosa del Padre Celestial, preservación, mantener la santidad de la iglesia, que es importante, mantener siempre a la iglesia en un estado de santidad, porque volvemos a lo mismo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es cualquier cosa, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, pero la iglesia es su cuerpo. Y el propósito es evitar una condenación eterna, ¿no? Con respecto a estas cosas. Ahora, bueno, vamos un poquito más a lo teológico, que son tecnicismos, pero la cena del Señor abarca múltiples dimensiones teológicas fundamentales. Esto sí está clarito, yo no sé si pueden leer eso. El fondo me quedó muy... Bueno, yo voy a leer, ¿no? Aunque no lo vean muy bien, quizá no está muy... Pero ya vamos terminando. La cena del Señor abarca múltiples dimensiones teológicas fundamentales y revelan la profundidad de este sacramento. Voy a mencionar 5 aspectos. 1, cristocéntrica. ¿Por qué? Porque es un memorial de la muerte expiatoria de Cristo y no un rito vacío. O sea, no estamos hablando de un rito que hacen las religiones cuando hacen sacrificios. Por ejemplo, los santeros que viven, voy a poner un ejemplo, en la santería, los santeros viven haciendo sacrificios de animales. Esos ritos son ritos vacíos, esos no tienen... ¿Por qué? Porque ellos derraman sangre. Mira que el diablo engaña a la gente con diversas religiones. Y por ejemplo hay religiones que hacen sacrificios de animales. Inclusive los mismos judíos todavía seguían, después que muere Jesucristo, ellos seguían sacrificando, ¿verdad? En el templo, animales para supuestamente la limpieza de pecados, cuando ya Cristo había cumplido una vez y para siempre, como dice Hebreos, con la sangre de él, purificar a su iglesia y a su pueblo, el nuevo pacto, ¿no? Entonces, es un memorial de esa muerte expiatoria. Luego, tiene una connotación ética porque llama a la pureza y respeto en adoración. O sea, la Santa Cena nos invita a que tengamos una mente ética, moral, con respecto a lo que tiene que ver el tomar la cena, un llamado a la pureza y el respeto, y también tiene una connotación de adoración, porque es un acto de adoración, ¿no? Eclesiológicamente, o en eclesiología, afirma la unidad del cuerpo de Cristo como iglesia. Eso también, la Santa Cena lo que hace es afirmar a la iglesia, porque cuando tomamos la Santa Cena en comunión todos, está afirmando la fe de todos nosotros como cuerpo de Cristo, ¿no? Es algo que espiritualmente allí se mueve una unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Después, también tiene una connotación pactual, señala el cumplimiento del nuevo pacto en Cristo. Tiene esa connotación de pacto, o sea, estamos dándole esa connotación de que nosotros estamos
en el nuevo pacto, no estamos en el viejo pacto. Aunque el viejo pacto nos sirve para reflexionar, para ir al nuevo, nos lleva al nuevo, pero realmente nosotros estamos en el nuevo pacto, no estamos en el antiguo pacto, ¿no? Y escatológicamente, que es la otra connotación que tiene, que ya la mencioné anteriormente, anticipa la venida de Cristo y el banquete mesiánico, porque la Biblia habla de las cenas del Señor. Está hablando de que cuando las bodas del Cordero, iba a haber una gran cena, una vez que Él venga en su segunda venida, Él va a recoger a su pueblo y vamos a celebrar las bodas del Cordero y va a haber una cena del Señor, un evento celestial con su iglesia, ¿no? Entonces, tiene esa dimensión escatológica que también está como profetizando. Cuando hacemos la cena, también de alguna manera estamos también profetizando lo que nos va a venir a futuro, ¿no? Amén. Tiene esas dimensiones. Mira todo lo que a veces la gente, por eso es que es bueno enseñar estas cosas, porque no es, como decía al principio, un rito vacío, sino que tiene un verdadero significado. Y Jesús, y fue una ordenanza dada por Jesús. Haced esto en memoria de mí, dijo Jesús. Siempre, ¿no? Aplicación práctica, entonces, nos desafía a vivir la cena del Señor en toda su plenitud espiritual, porque tiene una connotación espiritual, ya lo hemos visto, y también comunitaria como iglesia, ¿no? 4 aspectos. 1, la reverencia. La cena no es un ritual rutinario, sino un acto que tiene connotación de adoración y de proclamación, ¿no? Del Evangelio. Unidad. ¿Por qué? Por lo que decía, somos el cuerpo de Cristo como iglesia, un recordatorio de que somos un solo cuerpo, no miembros aislados, o sea, la mano no, cuando Pablo hace ¿no? La comparación en la Biblia que habla que unos son manos, otros pies, o sea, eso no va descoordinado, sino que va todo coordinado. No es que hay una actuación autónoma de partes del cuerpo, sino que Cristo es la cabeza y la iglesia, ¿verdad?, actúa de manera como un solo cuerpo. No hay un lugar para divisiones ni egoísmo. O sea, es que cuando tenemos este tipo de cosas, o hay hermanos que siempre debemos llamarlos, porque siempre vamos a notar que hay hermanos que muestran a veces disconformidad dentro de la iglesia, y tenemos que ver eso, no para, más bien, porque ¿qué pasa? Hay hermanos, que siempre va a haber hermanos, voy a poner un ejemplo, que causan divisiones dentro de la iglesia, y nosotros lo que tenemos es que amarlos, entendiendo uno, que esta persona no tiene todavía una comprensión, puede ser, es inmadura. Tenemos que ver a la persona como una persona inmadura, pero no como alguien incrédulo, aunque también tenemos que llamarlo a la reflexión, pero tenemos que verlo así, y no con odio, resentimiento, sino llamarlo más bien a la unidad, a que se incorpore, a que entienda el verdadero significado de lo que es la iglesia, el evangelio. También por eso en estos estudios, al final hay una rama de la teología sistemática que vamos también a estudiar, que se llama eclesiología. Ahí se tratan de este tipo de cosas, ¿no? Porque la eclesiología también tiene que ver cómo es el desenvolvimiento de la iglesia y las funciones dentro de la iglesia, ¿no? Que es importante que nosotros también sepamos. Y sepamos como miembros de la iglesia actuar de acuerdo a las situaciones que vivimos a veces, ¿no? Examen personal, ¿por qué? Porque invita la Santa Cena a una reflexión, a un arrepentimiento antes de participar. Bien, y por supuesto una esperanza viva, porque cada vez que celebramos la Santa, anticipa una comunión en plena, una comunión plena que vamos a tener con Él, pero en su segunda venida. Ahí sí la iglesia va a tener una verdadera comunión ya con Dios, sin ningún obstáculo. Como dice la Escritura, ya ahí no habrá más llanto, más, ¿no? Sino un gozo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos, lo que les decía al principio, esperaos unos a otros. O sea, no puede haber un desorden en la celebración de la Santa Cena, sino que todos tenemos que tomarla en un orden
y no puede quedar nadie sin tomar la Santa Cena, ¿no? Y esto es el final del estudio. Creo que condensé bastante bien en muy pocas diapositivas. Ahora estoy tratando de ser más conciso y preciso. Sí. Y bueno, si hay alguna pregunta,